Materiales y sistemas de unión polímeros. Dentro de los que son los polímeros, la primera división que tenemos que tomar es si son termofijos o si son termoplásticos. Esto significa, si una vez que están moldeados, con calor se vuelven a ablandar y se vuelven a transformar fácilmente o no. ¿Sí? Dentro de los que son termofijos, encontramos los poliuretanos, por ejemplo, pero dentro de los que son termoplásticos tenemos una variedad un poco mayor, que van desde los vinilos, eh, dentro de los vinilos también encontramos el de cloruro de polivinílido, que es lo que conocemos como PVC, hasta los estirenos, ¿no? El poliestireno expandible o expandido es lo que conocemos como espuma plástica. Pero en realidad la familia de los polímeros es muy amplia y estamos acostumbrados a verlos eh, generalmente en determinadas características eh, muy asociados a ciertas presentaciones, como por ejemplo los nylons, ¿no? Que uno los asocia tanto a las bolsas, pero a nivel mecánico el nylon es muy utilizado como barra para hacer tornería en nylon y se utiliza mucho en lo que son las piezas de mecánica, de motores y demás. Dentro de los termoplásticos industriales y también donde podemos encontrar los acrílicos, los poliestirenos, el PET, el famoso PET, las polimidas que hablábamos recién, el nylon y los policarbonatos, vamos a concentrarnos en los acrílicos y en los policarbonatos. Tanto los acrílicos como los policarbonatos tienen un comportamiento lumínico que hace que cuando un haz de luz ingresa por uno de sus extremos, rebote internamente y se desplace y salga, o sea, por el otro extremo. Nosotros iluminamos en los extremos y lo que vemos es el borde, ¿sí?, iluminado del otro lado, pero no se pierde luz por la superficie. Sin embargo, cuando la superficie posee una muesca, ¿sí?, o un pequeño desnivel, la luz sí escapa. O sea, cuando la luz encuentra una diferencia en el espesor, el haz de luz, parte del haz de luz escapa por esa muesca o esa diferencia de espesor. Por lo tanto, esto genera un efecto, ¿sí?, que en cartelería se utiliza para destacar lumínicamente distintas ilustraciones y mensajes. La luz que viaja por el extremo oculto del acrílico va a hacerse visible en aquellas partes de la superficie donde haya un bajo relieve, ¿sí?, destacando mucho lo que es esa ilustración o esa palabra, porque esa incisión, porque no es que simplemente sea blanco, sino que es luminoso. Incluso podemos teñir la luz de colores y esto se va a ver de distintos colores. Bien, eso es tanto para los acrílicos como para los policarbonatos. Sin embargo, hay diferencia entre estos dos materiales. La primera es que el acrílico es un termoplástico de baja temperatura. Esto significa que nosotros lo podemos moldear a nivel casero con simplemente el horno doméstico que llega a 300 grados. Podríamos hacer moldes de cartón, ¿sí?, con por ejemplo, una curvatura, colocamos la placa de acrílico en el horno y se va a ir ablandando y va a adquirir la forma del cartón. Tenemos que ser conscientes que el cartón, su punto de fusión es alrededor de 600 grados, por lo tanto, no le va a pasar nada con meterlo en el horno. Em, También podemos colocar muestras de acrílico de menor espesor, menos de 3 milímetros, 2, 1, en el microondas también se ablandan y también podemos generar que se adapten a molde, forma y contraforma. Pero la diferencia, o sea, esto es algo positivo que tienen los acrílicos porque los podemos doblar. Sin embargo, si los acrílicos quedan expuestos a a temperaturas, no altas, a temperaturas al aire, que pueden ser alcanzadas, por ejemplo, eh, por
a ver, los rayos de sol que penetran en un espacio cerrado donde no hay circulación de aire, ¿sí? O rayos de sol que son redirigidos con efectos tipo lupa. El acrílico en condiciones normales va a ser transformado, ¿sí? Se va a doblar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tomamos una regla, eh, eh, una escuadra, ¿no? Común, que son de acrílico, las colocamos por encima de la guantera del auto, ¿no? Y la dejamos al verano al sol. Vamos a ver que la regla, después de un tiempo, va a estar completamente deforme. ¿tá? Es decir, la temperatura que alcanza el interior del auto en verano es suficiente para doblar el acrílico. ¿tá? Eh, en cambio, el policarbonato no. El policarbonato resiste altas temperaturas. La unión con el acrílico se puede hacer con cloroformo y es una unión química. Y si no, lo podemos pegar también con uju, por ejemplo, y demora, es difícil de pegarlo, pero con 16 horas de secado podemos conseguir que se adhieran canto contra canto. Em, pero otra cosa es que el acrílico tiene una ductilidad mayor que el vidrio, es decir, vibraciones, ¿no? Antes de quebrarse, pero también es menos eh, duro que el vidrio, por lo tanto se raya con más facilidad. El policarbonato es mucho más duro y se raya con menos facilidad y es muy... tiene buena resistencia al vandalismo por esta razón. eh, y por resistir temperaturas más altas. Por lo tanto, si vamos a colocar, si queremos un material similar al acrílico, pero va a estar a la intemperie, es mejor que sea policarbonato más que acrílico. Bien, los acrílicos y los policarbonatos pueden venir, no tienen por qué ser todos transparentes o translúcidos, pueden venir macizos, opacos, digamos, en su tonalidad, y también pueden ser cortados con torno, digamos, eh, con control numérico y aplicarse como si fueran letras corpóreas. Dentro de los polímeros, otros materiales que son similares a medida que han pasado el tiempo han surgido más marcas. eh, Son estas combinaciones. Podemos encontrar el material Corian de la marca DuPont o el Starion, que es de Samsung. Sí que uno se pregunta por qué Samsung está haciendo estos tipos de materiales, pero lo está haciendo. Y hay tantos otros más. Son unos materiales que mezclan polímeros con materiales minerales como talcos y otros minerales y generan estas placas que pueden venir en estos colores y si se fijan la mayoría de las texturas van a estar relacionadas a granitos o a mármoles. Es un material que se inventó para sustituir el uso del mármol tanto en baños como en cocinas, ¿sí? Se maneja con las mismas herramientas de carpintería, o sea, esto se puede cortar con serrucho y demás. No soporta la temperatura tanto como el mármol, pero puede soportar temperaturas y o sea, se puede doblar también con calor de la misma manera que el acrílico. Por lo tanto, podemos generar este tipo de piezas. Otra cosa interesante de este material es que los fabricantes lo venden el material como si fuera en pasta, que permite cubrir las uniones de forma tal que luego de pulirlo no podemos distinguir dónde está la unión, o sea, no se puede visualizar dónde está la unión del material. Por eso podemos hacer formas tan complejas como esta, uniendo distintas partes. ¿sí? Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Es un material que tiene una versatilidad muy grande y que además eh, sirve o resiste mucho los productos de limpieza, los productos químicos de limpieza, por lo tanto es muy recomendable para hospitales y también para cocinas
o por ejemplo peluquerías, ¿no? La tinta, los tintes del pelo son extremadamente difíciles de limpiar de superficies porque tiñen completamente las superficies. Sin embargo, el Corian eh, es un material que no se ve afectado por estos tintes. No es barato y es bastante pesado. Acá vemos otras aplicaciones en unas salas de exposición donde vemos cómo está trabajando con vinilo de corte para soportar textos. Bien, ecomaderas. Em, si nosotros googleamos ecomadera van a surgir varias cosas. Por un lado van a surgir marcas, ¿sí? Que se atribuyen, o sea, que eligen esto como un nombre propio. Por otro lado nos van a ofrecer, por ejemplo, esto aparece como ecolistones o ecozócalos, eh, que en realidad son piezas de plástico que simulan ser madera. Es decir, no, o sea, la parte ecológica o eco de aquí es que no estás matando un árbol, ¿sí? Es muy similar a las lógicas que se utilizan cuando aparece el ecocuero, ¿sí? La cuerina, que te la presentan como ecocuero, que está para salvar a los animales, de no matarlos por el cuero, pero en realidad es plástico, ¿sí? O sea, de nuevo, similar a la discusión que planteábamos en la presentación de las maderas, es ¿qué es más ecológico? Si el uso de un material que es biodegradable, como la madera, y que se puede producir sin mayores impactos, ¿no? Plantando el árbol y luego utilizándolo, o el uso de un polímero para simular beta de madera, como vemos aquí en la imagen, con las emisiones que implican la producción de este polímero y posteriormente la vida útil que va a tener, ¿no? de miles de años de un material que no es biodegradable. Entonces, la pregunta ahí es, ¿desde dónde estamos midiendo o qué estamos tomando en cuenta para hablar del impacto ambiental? Por otro lado, tenemos estos listones que también son considerados como ecomaderas, que en realidad lo que son es un producto plástico realizado con envases, o sea, reciclado de envases. En este caso, es un material que se hace de fabricación nacional eh, y que está bajo la órbita del proyecto Campo Limpio. Campo Limpio es una organización de distintas organizaciones, la unión de distintas organizaciones cuyo objetivo es quitar del ámbito rural, ¿sí? Del medio rural, los envases que son propios de los agroquímicos. Es una lástima que la industria agroalimentaria utilice agroquímicos para fumigar, para trabajar, para colocar nutrientes en la tierra, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que sucede. Ahora, esos agroquímicos vienen en unos recipientes plásticos. Una vez que se utiliza el agroquímico, ¿qué sucede con ese recipiente plástico? Opción 1, queda tirado en el campo, directamente contaminando. Opción 2, es reutilizado de mala manera y puede llegar a ser utilizado para colocar, por ejemplo, agua y luego contamina, o sea, si yo coloco agua en esos recipientes y luego con esa agua puedo alimentar a una persona o un animal, voy a estar contaminando a la persona o el animal con los restos del agroquímico que estaban dentro de ese bidón, ¿sí? Ni que hablar para guardar otro tipo de cosas como alimentos y demás. Entonces, Campo Limpio lo que tiene es una política que incentiva la recolección de los envases que fueron desechos, digamos, de los agroquímicos y su reciclado específicamente en este tipo de parantes que vemos aquí. Por eso los colores no son muy felices, no es el plástico al cual estamos acostumbrados.
porque en realidad es la mezcla de los envases blancos, azules, verdes, en los cuales vienen los agroquímicos. Pero de esta manera también se aseguran de que ese plástico reciclado no está siendo utilizado en un contenedor que va a recibir alimentos o en los cuales se van a poner eh, agua. Por ejemplo, imaginen de nuevo los baldes, los baldes de lavar, ¿no? De casa, que se hacen con plástico reciclado. ¿Cuántos de esos baldes muchas veces sirven para juntar agua para darle a las mascotas o para bañar o lo que fuera? Entonces, también es importante entender qué uso se le va a dar al material reciclado. En estos casos, estos postes son estar en la intemperie o para hacer construcciones, que garantiza que la persona no va a estar en contacto directo, o sea, no va a ingerir algo que esté en contacto con esto. Por lo tanto, acá sí estamos hablando de que hay una preocupación ecológica, si se quiere, o de responsabilidad del uso de los materiales atrás de estos listones que siguen siendo de plásticos, ¿no? Son listones plásticos. Y por otro lado, veíamos las señales de la Intendencia, que tienen también plásticos reciclados, pero que ya no son reciclables, es decir, que ya están en su última etapa de reciclabilidad, por lo tanto ya no tienen valor comercial. Eso lo veíamos en la introducción, si quieren volver al video introductorio, la parte de vandalismo. ¿Por qué hablamos de estos temas? Vuelvo a insistir. En la elección del material tenemos que ser conscientes. Cada vez hay más materiales, nos lo ofrecen de más maneras, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de las consecuencias del uso de un material por encima del otro. ¿Ah? En ese sentido, también quería traerles este producto que no sabía exactamente dónde ubicarlo, pero decidí colocarlo dentro de los polímeros. Uruplac es una empresa uruguaya que a nivel local hace estas placas. Aquí lo vemos en su estado como viene, ¿no? En placas más grandes. Aquí vemos unos intentos de Uruplac de hacer cosas con estas placas, ¿no? ¿De dónde vienen estas placas? De los Tetra Pak o de los Tetra Brick. Ustedes saben que los envases Tetra Brick o Tetra Pak son una combinación que tiene, por lo general, eh, una lámina plástica, una lámina de cartón o cartulina, una lámina de aluminio y otra lámina plástica. Estos compuestos son extremadamente difíciles de reciclar por esa combinación de materiales, ¿sí? Es decir, podríamos quitar el aluminio del Tetra Brick si quemamos quemamos el metal, perdón, el papel y el plástico. Pero no vamos a poder sacar el resto de los elementos. En España se han hecho inversiones muy fuertes para ver de qué manera podemos disasociar los elementos, o sea, se ha invertido muchísimo dinero en buscar cómo cómo reciclar este material. Tanto en Chile como en Uruguay, lo que se les ocurrió a estas personas, en Uruguay fue a Uruplac, es triturarlo y hacer un material nuevo. O sea, no tratar de disasociarlo en sus componentes originales. Es decir, no volver a recuperar el plástico por un lado, el papel y el aluminio, sino generar un nuevo material que mezcla el plástico, el papel y el aluminio. Lo que hacen es trituran los envases, ¿sí? Y los prensan sometiéndolos a calor. A un calor suficiente que no quema el papel, obviamente que no quema el aluminio, pero que derrite el plástico. Entonces, el elemento que aglutina y que hace que todo este picadillo se quede junto es el propio plástico que ya viene de por sí en el envase. Bastante ingenioso, la verdad, el procedimiento. Pero, ¿qué sucede? No es un material, primero, no tiene estructura interna, similar a lo que pasaba con este tipo de soluciones en las maderas, eh,
Y estéticamente no es algo que no se le ha encontrado todavía la vuelta porque la terminación es como grotesca, es como que uno sabe que eso es picadillo de basura. ¿Ah? Se nota muy demasiado, y entonces no ha tenido todavía usos muy felices, como vemos aquí. De todas maneras, quise destacar este trabajo de un diseñador uruguayo, Bruten, eh, que lo empezó a aplicar para, bueno, aquí lo vemos también ruteado, ¿no? Con router en control numérico, y es la primera vez que veo el material utilizado con un grado de sensibilidad hacia la materia bastante alta, y el resultado es bueno, ¿no? Bien, de nuevo, materiales nuevos hay todos los días, tenemos que aprender a buscarlos y ver cómo los podemos utilizar, qué características tienen, los pros y los contras. En este caso es un material eh, reciclado, de fabricación uruguaya, y que resuelve un gran problema de la basura como son los Tetra Paks. Con respecto a los acabados de los polímeros, tenemos muchísimas posibilidades, ¿tá? Directamente pueden ser de color con los pigmentos previo a su fabricación, con sus aditivos, como veíamos también en la introducción, las características cromáticas. Eh, También pueden aparecer texturas, o sea, en la forma de fabricación podemos texturizarlos. Pero luego podemos también hacerles procedimientos secundarios, tanto mecánicos, químicos, como los plásticos se pueden bruñir, se pueden pulir, se les puede aplicar metal y para que queden aluminizados o metalizados, o sea, podemos conseguir plásticos que parecen metal. Todo plástico que parece metal es porque un componente metálico tiene, pero la cantidad es muchísimo menor que si la pieza fuera metálica de por sí. Podemos aplicarle películas adhesivas, podemos estamparlo en caliente. Esto es, por ejemplo, como un caso clarísimo acá es la tapa del helado de Conaprole, ¿sí? Que tiene como esa película, pero que nosotros no podemos arrancar la etiqueta. Eso es porque en el momento en que la tapa sale del molde caliente, ¿sí? Se calienta la etiqueta y se suelda, es decir, se, mm, se pone por calor la etiqueta de lo que es el mensaje en lo que es, en este caso, la tapa. Bueno, eso sería la transferencia caliente, ¿no? O el estampado caliente también lo que podemos hacer es hacer bajo relieve. Bien, en las impresiones lo podemos imprimir, los plásticos lo podemos hacer serigrafía, o podemos hacer impresión por almohadilla, con tampones, eso también es muy común en los plásticos. Y bueno, lo que hablábamos de los metalizados, pero me quiero detener en las pinturas por recubrimiento. Aquí el mayor cuidado que tenemos que tener es la compatibilidad química. No todos los plásticos resisten de igual manera los distintos eh, diluyentes de las pinturas. Es decir, nosotros no podemos trabajar en base thinner o en base aguarrás con algunos plásticos porque los vamos a corroer. Antes de pintar un plástico, hagan una prueba de que la pintura sea apta para ese plástico. Bien, hasta aquí la presentación de plásticos, espero que les haya servido. No es un material tan utilizado en señalética, pero de todas maneras quería mostrarles las distintas posibilidades y los materiales que podemos encontrar en Plaza.